Buenas tardes, soy el doctor Daniel Eduardo Budeguer. Vamos a continuar con el curso de psicofarmacología para psicólogos. Hoy damos inicio a la primera clase sobre antipsicóticos. ¿Cómo definimos los antipsicóticos? Son medicaciones que atacan los llamados síntomas positivos de los procesos psicóticos y en algunos casos los llamados síntomas negativos de los procesos psicóticos. ¿Qué es la psicosis? La psicosis es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos, en donde dentro de ese síndrome hay múltiples patologías. Ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico reactivo breve, el trastorno delirante crónico, el trastorno bipolar, dentro del trastorno bipolar la manía psicótica, la depresión con síntomas psicóticos y procesos orgánicos que pueden cursar con síntomas psicóticos como los procesos demenciales o la epilepsia del lóbulo temporal. Para hablar de psicosis, cuando definimos psicosis definimos un síndrome en donde hay síntomas y signos, pero básicamente se clasifican en dos grandes grupos: los llamados síntomas psicóticos positivos y los llamados síntomas psicóticos negativos o deficitarios. Dentro de los síntomas psicóticos positivos tenemos las alucinaciones, delirio, pensamiento desorganizado y conducta desorganizada. Y dentro de los síntomas psicóticos negativos o deficitarios tenemos la tristeza, la anedonia o pérdida del placer, la alogia, alteraciones a nivel del lenguaje, la abulia o hipobulia, es decir, alteraciones en cuanto a la voluntad, la falta de higiene personal y un deterioro cognitivo manifiesto con alteraciones de la atención, concentración, memoria. Todo eso engloba lo que se conoce con el nombre de síndrome deficitario. Entonces, hasta acá entramos en el conjunto de medicamentos de tipo antipsicóticos que contrarrestan fundamentalmente los síntomas positivos de un proceso psicótico: delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado y conducta desorganizada. Y en menor medida, los antipsicóticos actúan sobre los síntomas negativos. Hay un solo antipsicótico comprobado, que ya lo vamos a hablar, que puede actuar sobre los síntomas negativos. ¿Cuáles son esos síntomas negativos o deficitarios de los procesos psicóticos? La alogia, la abulia, la anedonia, la tristeza, la falta de higiene personal, la desorganización, entre otros. Vamos a hablar un poquito de la principal enfermedad o la enfermedad en salud mental que está dentro de los procesos psicóticos, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental gravísima que se presenta en el 1% de la población en general, tanto en hombres como mujeres por igual. En la esquizofrenia es una enfermedad de evolución crónica, tórpida, totalmente irreversible, una enfermedad que tiende a un deterioro gradual, progresivo, totalmente irreversible, incurable, pero tratable y controlable con medicamentos y con la terapia. Dentro de las esquizofrenias no hay una esquizofrenia sola. Existen varias formas de clasificar a la esquizofrenia. La más común, que es la clasificación tradicional, en donde tenemos la clasificación de una esquizofrenia paranoide, que se presenta más frecuente en las mujeres en edad avanzada, cuyo síntoma característico es el delirio de tipo paranoide y la presencia de alucinaciones fundamentalmente auditivas. Después tenemos la esquizofrenia de tipo hebefrénica o desorganizada, que se presenta a edades más tempranas, que se da con mayor frecuencia en el sexo masculino y en donde van a predominar toda clase de síntomas positivos, delirio, alucinaciones, pero fundamentalmente el pensamiento desorganizado y la conducta desorganizada. Después tenemos la esquizofrenia de tipo indiferenciada, en donde tiene elementos tanto de la esquizofrenia paranoide como de la esquizofrenia hebefrénica. Y la esquizofrenia simple o residual, en donde el paciente va a presentar solamente síntomas negativos de la enfermedad.
Existe otra clasificación de las esquizofrenias de acuerdo a lo que se conoce con el nombre de la clasificación de Crohn. La clasificación de Crohn divide a dos grandes grupos de esquizofrenia. La esquizofrenia con síntomas positivos, delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado, conducta desorganizada, que tiene un inicio más tardío, y la esquizofrenia de síntomas negativos, en donde predominan los síntomas negativos de todo proceso psicótico, como lo que acabamos de nombrar al principio: la anedonia, la tristeza, la bulia, la desorganización, la falta de higiene personal, que tiene un inicio más precoz. Bien, ¿qué pasa desde el punto de vista de la etiología en la esquizofrenia? Hay múltiples teorías, pero se ha visto que existen factores de tipo desencadenantes en esta gran patología de la psiquiatría. Existen factores de tipo genéticos prenatales, donde comparte genes inclusive con el trastorno bipolar. Existen factores de tipo perinatológicos, alteraciones durante el nacimiento, una circular del cordón, por ejemplo, y factores de tipo postnatales o ambientales. Por ejemplo, hay muchas teorías, pero por ejemplo, el tema del virus de la gripe A, las grandes ciudades, el estrés, pero no hay una etiología que hoy pueda decirse que es patognomónica o definitiva que pueda desencadenar una esquizofrenia. Lo que sí se sabe es que tiene una gran carga genética. Se habla de una enfermedad genética con factores de tipo desencadenantes. Los antipsicóticos. Para poder entender la función de los antipsicóticos es necesario saber que se debe a una disfunción, los procesos psicóticos, de un neurotransmisor que es el neurotransmisor de la dopamina. Es decir, los procesos psicóticos, tanto positivos como negativos, se deben a una alteración o disfunción del neurotransmisor de la dopamina. Específicamente, los síntomas psicóticos positivos se producen como consecuencia de un aumento de la dopamina en los grandes núcleos de la base en cada hemisferio cerebral, fundamentalmente a nivel del núcleo lenticular y del núcleo caudado. Ahora, los síntomas negativos o deficitarios de todo proceso psicótico, por ejemplo la esquizofrenia, se debe a un déficit, es decir, a una disminución de la dopamina a nivel del lóbulo prefrontal. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, en los procesos psicóticos, por ejemplo, en la esquizofrenia, su mecanismo neurobiológico se debe a una alteración del neurotransmisor de la dopamina. Cuando la dopamina está en exceso, es muy intensa, se producen delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado y conducta desorganizada. Esa dopamina en exceso se da a nivel de los núcleos de la base. Y cuando la dopamina está disminuida en cantidad, se debe, produce los llamados síntomas negativos o síntomas deficitarios. Es decir, que se produce una especie de balanza. Cuando la dopamina está muy alta a nivel de los núcleos de la base, van a predominar el delirio y las alucinaciones. Y cuando la dopamina está baja a nivel del lóbulo prefrontal, se van a producir alogia, abulia, anedonia, tristeza, falta de higiene personal, desorganización, entre otras. En síntesis, dopamina en exceso a nivel de los núcleos de la base, síntomas positivos de los procesos psicóticos. Dopamina disminuida o deficitaria a nivel del lóbulo frontal, síntomas negativos de los procesos psicóticos. ¿Cómo se clasifica a los antipsicóticos? Nosotros a los antipsicóticos, desde el punto de vista psicofarmacológico, los clasificamos en antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Qué significa esto? ¿Se deben a que unos son más nuevos que otros? No. En realidad, la clasificación entre típicos y atípicos se deben a la presencia de los llamados síntomas o efectos adversos de tipo extrapiramidales. ¿Cuáles son esos efectos adversos de tipo extrapiramidales? La rigidez corporal, el temblor y la parte de contracciones musculares involuntarias o distonía muscular. Es decir, todos aquellos antipsicóticos que presenten este efecto adverso de tipo extrapiramidal entra dentro del grupo de los antipsicóticos típicos.
mientras que los antipsicóticos que no tienen estos efectos adversos o tienen en menor cantidad estos efectos adversos de tipo extrapiramidales, entran dentro del grupo de los antipsicóticos atípicos. Dentro del grupo de los antipsicóticos típicos, a su vez, los antipsicóticos típicos se los subdivide en antipsicóticos sedativos y en antipsicóticos incisivos. ¿Cuál es la diferencia? Que los antipsicóticos típicos, aquellos que sirven, por ejemplo, para sedar al paciente, para dormir al paciente, son los sedativos. Dentro de este grupo, los dos más conocidos, la levomepromacina y la prometacina. En cambio, los incisivos, dentro de los grupos de los antipsicóticos típicos, donde tenemos al haloperidol, se los denomina incisivos porque son antipsicóticos que atacan de una manera muy activa y muy eficaz sobre los procesos psicóticos. No son muy sedativos, pero sí son incisivos. Van y atacan el proceso psicótico. Dentro de los antipsicóticos de tipo atípicos, para enumerar, ya sabemos que los antipsicóticos de tipo atípicos producen en menor cantidad los síntomas o efectos adversos de tipo extrapiramidales. Pero dentro de este grupo tenemos la risperidona, el aripiprazol, la ziprasidona, la olanzapina, la quetiapina y la clozapina, fundamentalmente. ¿Cuáles son los efectos adversos de los antipsicóticos? Nosotros vamos a ver un pantallazo en general y posteriormente en las próximas clases, que serán las sucesivas clases, vamos a explicar antipsicóticos, su farmacocinesis, su farmacodinamia, sus efectos adversos, etc. Hoy sería un pantallazo general. ¿Cuáles son los efectos adversos de los antipsicóticos? Depende de qué tipo de antipsicóticos. Si estamos hablando de los antipsicóticos típicos, fundamentalmente sabemos que van a provocar efectos adversos de tipos extrapiramidales. Como dije recién, estos efectos de tipo extrapiramidales se deben a una rigidez corporal de tipo extrapiramidal en donde predomina la llamada signo rueda dentada, porque el paciente, cuando se le flexiona, por ejemplo, el antebrazo, va teniendo como una especie de resistencia a esa rigidez. La distonía muscular, que son movimientos de tipo involuntarios que se producen a nivel de los músculos, y el temblor, muy característico dentro de los antipsicóticos típicos. Después tenemos, por ejemplo, los efectos adversos de tipo metabólicos, que son muy importantes. Fundamentalmente, dentro de este grupo están los antipsicóticos atípicos. Risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, aripiprazol y ziprasidona. Dentro de los síndromes metabólicos, por ejemplo, el aumento de la glucemia, el aumento del apetito, el aumento de peso, la hiperprolactinemia. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque la hiperprolactinemia se debe a una disfunción de la misma dopamina. Es decir, la dopamina es un activador de la prolactina. Cuando hay buena cantidad de dopamina, se produce prolactina. Ahora, si yo bloqueo la dopamina, se va a producir, va a haber de alguna manera una mayor cantidad de prolactina. Eso se denomina hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia, que se manifiesta desde el punto de vista clínico por alteraciones de tipo del ciclo menstrual y galactorrea, o sea, salida de leche o de calostro a nivel de las mamas, tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, dentro de los efectos adversos tenemos los efectos de tipo extrapiramidales, que son característicos de los antipsicóticos típicos: rigidez, distonía muscular y temblor. Y dentro de los antipsicóticos atípicos predominan las alteraciones de tipo metabólicas: el aumento de la glucemia con el riesgo de desarrollo de diabetes, el aumento del apetito, el aumento de peso, la hiperprolactinemia. En las sucesivas clases ya empezaremos con antipsicóticos por antipsicótico, hablando de la farmacocinesis, de la farmacodinamia. Para terminar, para aclarar algunas preguntas que nos están haciendo por YouTube, no va a haber exámenes parciales, directamente se hará un examen final, que eso, la fecha lo iremos viendo con el correr de las clases. Buenas noches.